son instancias donde la palabra y la voz circula de una forma mucho más potente que por lo que uno podría pensar, bueno, el efecto que uno podría llegar a tener, no sé, escribir un paper o publicar un artículo, ¿no? Hay algo que tienen esas instancias de juicio que son muchísimo más, que tienen mucho más impacto en términos sociales, ¿no? Porque de hecho hay gente, y muchas de las víctimas, hasta incluso han esperado esas situaciones de juicio durante muchos años, e incluso ahí, en esa instancia de poder decir, ¿no? de poder poner en palabras lo que les ha sucedido, ¿no? Lo que han sido tremendas vejaciones, situaciones de tortura. Muchas veces esa instancia del juicio es muy esperada y a veces es quizás la primera vez, luego de muchísimos años, que una persona puede pararse y decir públicamente eso que le pasó, ¿no? ¿Cuántos casos sabemos que mismo en situaciones familiares, en las propias familias, esas personas, las víctimas, no lo han dicho, no han comentado esas situaciones profundamente que uno las vive, imagino yo, de forma, ¿no? con muchísimo peso del trauma. Entonces, creo yo que tener conciencia de esa instancia que representan los juicios en esa potencia reparadora es un poco lo que a uno lo hace sentir que tiene mucha responsabilidad cuando algo de lo que hace en términos de producción de conocimiento histórico pasa a ser parte o pasa a tener un lugar en esa situación de juicio. Eso por un lado, ¿no? A mí me parecía importante resaltar eso, resaltar la cuestión del compromiso, el nivel de lo ético y del compromiso con la democracia, básicamente, ¿no? Pero también con la verdad, con la memoria y con la justicia. Y como un paso después, ¿no? De esa primera respuesta que yo me hacía cuando pensaba la pregunta sobre el papel de los historiadores en estos digamos, en los procesos, ¿no? de los juicios por lesa humanidad. Después, bueno, venía toda la reflexión con respecto a los puntos de contacto, ya como más desde el propio campo, ¿no? Los puntos de contacto y de separación entre lo que se dirime en el trabajo que hace un historiador o una historiadora y lo que se dirime en el marco de un proceso de juzgamiento de hechos que sucedieron hace muchísimos años, digamos. El punto de contacto, el punto de encuentro, de alguna forma, es el pasado, ¿no? Hay ahí, ¿no? En eso que se tramita desde la justicia y en eso que hace uno en la tarea de reconstrucción sobre temáticas de historia reciente, un punto de contacto que tiene que ver con ese pasado a reconstruir, ¿no? Ahora, claramente uno sabe, y acá hay gente de historiografía y hemos visto, ¿no? Gracias al fabuloso Carlo Ginzburg, que hay muchas distancias, ¿no? Entre las funciones de unos y otros, el rol que tenemos unos y otros. A priori partimos del hecho de que los jueces y los operadores judiciales en una situación de juicios de lesa lo que tienen como función es juzgar, ¿no? Y es en última instancia condenar y dirimir culpabilidades o inocencias, ¿sí? Los historiadores, las historiadoras no tenemos esa función, ¿no? Nuestra función social tiene que ver con comprender el pasado. Entonces ahí hay un punto que es un punto de distancia, que es un punto tenso también, porque es tenso, ¿no? Pero que también hace a tener en claro dónde tiene uno que jugar. Lo mismo cuando piensa, por ejemplo, cuando pensamos el tema de las fuentes, ¿no? Los documentos, como decíamos, el punto de encuentro es el pasado, el punto que media hacia allí, tiene que ver con los registros documentales con los que trabajamos, tanto y con los que trabajan jueces como historiadores. Y ahí también hay profundas diferencias, ¿no? En el trabajo, en el manejo, también en las instancias de llegar a esos registros documentales. Si uno toma, por ejemplo, una causa cualquiera, ¿no? de lesa, en cualquiera de sus instancias, en instrucción o más adelante, o bueno, la instancia de instrucción, que es la instancia donde aparece más esa reposición de los documentos y demás, ahí uno puede encontrar como historiador, viendo esa causa, ¿no? con ojos de historiador y viendo los documentos
que ahí aparecen, ¿no? Casi como una especie de polifonía, en el sentido de que hay muchísimos documentos que aparecen y que tienen juego, no sé, desde declaraciones policiales, desde documentos de inteligencia, desde las declaraciones de los mismos testigos, de las víctimas, de los imputados. Bueno, ahí hay de todo en términos documentales. El registro que hace la justicia de esos documentos es uno, y el que nosotros hacemos también es otro, porque ahí lo que yo pensaba, ¿no? Cuando intentaba ver, ¿no?, esta cosa del lugar y demás, es que en cierto punto uno tiene claro las diferencias, ¿no?, del sentido de nuestra función social y del sentido del manejo de fuentes y demás, pero también hay un punto en donde ese vínculo de cooperación entre un campo y el otro tiene como puntos de porosidad, ¿no?, puntos de encuentro, y que llegan incluso a suscitar situaciones de transformación de uno y otro. Y ese es el punto que por ahí más me generó como cosas para pensar, para presentar hoy, ¿no? En qué puntos yo encontraba que ambos campos, el de la justicia o el de los procesos de enjuiciamiento con el campo de la producción de conocimientos en términos históricos, bueno, han podido o han encontrado instancias de cooperación y a la vez de transformación de unos y otros. Decía puntualmente el caso de la cuestión de las fuentes, por ejemplo, porque, bueno, claramente, a ver, las instancias de juicio también, y esto un poco lo mencionaba hace un rato Silvio, o sea, cómo desde unos años hasta acá las investigaciones de historia reciente han crecido muchísimo, ¿no? El campo de la historia reciente ha crecido muchísimo, y también eso tiene que ver, y uno tiene que pensar esos procesos de la mano también de los procesos de juzgamiento y esas posibilidades que también generan esas instancias de juzgamiento en donde, por ejemplo, un juez puede requerir ciertos documentos que un investigador jamás podría requerir. O sea, digamos, hay como un lugar social, ¿sí?, en donde la misma instancia de juicio permite la apertura hacia registros documentales que de otra manera los historiadores no sé si podríamos acceder. Generalmente no, siempre uno se debate y encuentra archivos, a veces algunos más amigables que otros y demás, pero hay documentación que uno piensa, bueno, ha surgido a la luz de esos procesos también de juzgamiento. Entonces digo, los puntos de contacto son como muy porosos, eso, me sale esa palabra como de encuentro. Yo entonces, a ver, para pensar ese doble juego, ¿no? Quería contar un poco esa experiencia digamos, la experiencia que yo encuentro en lo que fue o viene siendo mi producción como historiadora, ¿no?, que trabajo estos temas, y ese trayecto o ese proceso en las causas que puntualmente se dieron en la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí? Que, bueno, nada, o sea, yo no sé si conocen, es una ciudad que se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y tiene ciertas particularidades también en la manera en la que se vivió todo lo que fue el terrorismo de Estado, porque además de ser bueno, una ciudad que en el contexto de la dictadura era cabecera del quinto cuerpo de ejército, digamos, en la zonificación de todo el país, era la ciudad que donde tenía asiento el quinto cuerpo del ejército. Además de eso, era una ciudad donde en las cercanías también funcionaba la base, ¿no? La base naval Puerto Belgrano, una de las principales bases en términos nacionales y latinoamericanos en ese contexto. Entonces, es una ciudad que en los procesos de comenzar a juzgar los hechos que se vivieron allí, tuvo que atender, o digamos, los agentes judiciales que se ocuparon, ¿no?, de esos procesos tuvieron que atender o sea, muchísimas complejidades, pero de mínima también la operatoria de distintas fuerzas
la convivencia de esas fuerzas en la acción represiva. Y también, bueno, obviamente esos procesos estuvieron acompasados a lo que en términos nacionales fueron los procesos de juzgamiento en términos más amplios de lo que va desde la transición hasta la fecha, ¿no? Digamos, sabemos que hoy en día, por ahí con el tema de la película 1985, está como más, creo yo, en el oído de todos y en la... digamos, en el registro de todos esas primeras instancias, ¿no?, de producción de conocimiento, allí en los primeros momentos de la democracia, ¿no? Entonces uno, cuando piensa esas instancias, tiene que pensar primero en el trabajo de la CONADEP, sí o sí, como una primera instancia de producción de conocimiento sobre efectivamente qué es lo que pasó en todo el territorio argentino, y además con ese saber que la comisión tuvo ese carácter federal, ¿no? Entonces, a Bahía Blanca llegaron personas, ¿no?, como parte de la CONADEP para realizar esa tarea de buscar información, de recabar y de recolectar las denuncias, ¿no?, de los distintos ciudadanos, para lo que luego fue la confección, ¿no?, del informe Nunca Más. Entonces, esa primera instancia, por lo pronto, de la investigación que significó la CONADEP, tuvo un impacto, ¿sí?, en la ciudad, en la zona, empezar a producir conocimiento al respecto. También, un poco siguiendo como la línea, ¿no?, de esos procesos en términos más generales, ese cúmulo de documentación y de testimonios y demás, hoy sabemos que fue sumamente importante para lo que de allí se tomó en la causa 13, ¿no?, o el juicio a las justas del 85, que es esto que está tan en boga con el tema de la peli hoy en día. Pero bueno, esa instancia de juicio en términos nacionales fue una instancia en donde se permitió demostrar claramente el carácter sistemático del terror, o sea, cómo el terrorismo operó, ¿no?, a lo largo de todo el territorio, y claramente hubo, digamos, órdenes que operaron en términos generales, y a la vez que esas órdenes tuvieron impactos en términos regionales, ¿no?, de forma operativa, con las particularidades locales que sabemos que existieron. Luego de esa instancia, ¿no?, de esos meses durante el año 1985, en donde se juzgaron a los principales mandantes de las juntas, uno podría hacer como, bueno, el paralelo en el espacio local que sucedía, ¿no?, o qué empieza a suceder en esa instancia. Y ahí tenemos que mencionar, ¿no?, en esto de un poco seguir ese proceso de juzgamiento, entre el año 86 y 87 se abre la causa que fue la 11/86, fue como si le dijera, fue la primera causa en términos locales, ¿no?, donde desde la unidad de derechos humanos, la unidad fiscal de derechos humanos, y con la acción sumamente comprometida de una persona que fue muy importante en estos procesos, que fue el fiscal Hugo Cañón, comienzan a darse esas situaciones de investigación en términos judiciales. Esto, por supuesto, siempre acompasado con todo el trabajo y el laburo de los organismos de derechos humanos, de la PDH, por la zona, tanto la de Bahía como las del sur, con la de Neuquén, fueron fundamentales en esto de movilizar esas primeras instancias de recabar información y de comenzar con las investigaciones, ¿no? De esos primeros momentos, en términos de construcción de conocimiento, que por lo pronto salía de la usina judicial, por decirlo de una forma que se entienda, tenemos muchas de las declaraciones primeras, y una que es un poco bastante central para todos los que después nos acercamos a esos materiales a pensarlos históricamente, que fue la declaración de indagatoria, cuando le tomaron indagatoria a Arbel Vilas, uno de los primeros testimonios que da en el año 87 si mal no recuerdo, que es una declaración extensísima, ¿sí? Arbel Vilas, si no saben, él era el segundo del Comando Quinto Cuerpo y de la Subzona 51, pero había estado también previamente a llegar a Bahía Blanca en la época de la dictadura, fue partícipe en
muy, digamos, muy central y emblemático de todo lo que fue el operativo Independencia en Tucumán. Entonces, digamos, la experiencia de Vilas y todo lo que pudiera decir en una instancia de indagatoria era sumamente importante. De esa primera instancia salieron hojas y días de declaraciones, fue muchísima la información de la que, y esto no es menor, él habló, ¿no? Los militares sabemos hoy en día que no hablan, ¿no? Por eso lo menciono como hito, porque realmente fue muy importante todo lo que sale de esa indagatoria, porque el tipo estaba muy convencido de lo que había hecho y de que lo que había hecho tenía su fundamento, y presenta además, fue un militar que presentó como todos los reglamentos que supuestamente avalaban, ¿no?, su accionar y qué sé yo. Él habló sobre gran parte de lo que fue la organización y el control operacional allí en la parte de ejército, pero también tocó temas muy sensibles que tienen que ver, por ejemplo, con esto que mencionaba Silvia hace un rato, la participación de los civiles, o sea, hablando sobre las reuniones que tenían en el comando con distintos representantes tanto de la prensa como de los espacios como más concentrados del poder a nivel local, digamos, cómo discutían cuestiones, ¿no?, sobre diversos puntos en dictadura. Bueno, fue una declaración muy, muy importante y que hoy, afortunadamente, sigue sirviendo para poder seguir construyendo eso que falta tanto, que es el reponer en, bueno, que efectivamente la verdad de lo que sucedió, ¿no? Si seguimos, entonces voy haciendo como me sirve el ordenamiento más cronológico. Después claramente tenemos todo el impacto de las leyes de impunidad, ¿no?, de evidencia de vida y punto final, que eso detiene ese proceso, lo detiene a nivel nacional, también obviamente a nivel local, con la salvedad y con la aclaración que fue resistido mucho todo ese, y se intentó en muchas situaciones declarar la inconstitucionalidad de esas leyes en esos primeros momentos. Digamos, hubo mucha resistencia de estos agentes, puntualmente de Hugo Cañón, en eso que tuvo el impacto de lo que fueron casi 10 años, ¿sí? 10 años en primera instancia, en que esas investigaciones se pararon, ¿no? Digo 10 años porque fue hacia finales de los 90, ¿sí? O sea, finales de los 80 se detiene, se congela todo ese proceso. Hacia finales de los 90, y esto siempre me gusta recalcarlo porque no es tan común que se mencione todo lo que sirvió, todo el material que generaron los llamados juicios por la verdad. Los juicios por la verdad fueron juicios que se llevaron a cabo en algunas ciudades del país, no en todas partes. Se hicieron en La Plata, en Bahía, en Mar del Plata, creo que también en Córdoba. Bueno, fueron puntuales las situaciones de juicios por la verdad que se dieron entre finales de los 90 y principios de los años 2000, y que fueron casi como una invención en términos hasta incluso procedimentales, porque se estaban dando en el marco de las leyes de impunidad, en el marco de estas leyes que regían el hecho de que ya no se juzgaban estas situaciones, ¿no?, estos hechos del terrorismo de Estado. Entonces, los juicios por la verdad lo que plantearon es, bueno, el deber de memoria y el deber, más allá de eso, de seguir construyendo qué conocimiento sobre lo que efectivamente pasó. Fueron instancias que performáticamente yo tuve la oportunidad de ver videos, ¿no?, de esas situaciones, por lo pronto los de Bahía, y performáticamente eran juicios, o sea, estaban, ¿no?, la sala, los jueces, la querella, la parte de la acusación, el público, y se llamó a distintos militares a prestar declaración, con la salvedad, y esto era lo que tenían de particular los juicios por la verdad, que no tuvieron consecuencias punitivas, ¿no? Entonces, ese punto, que no podían tener consecuencias punitivas nuevamente por las leyes de impunidad, pero ese punto yo creo que fue clave también en otro factor,
que fue que comparativamente, y uno ya tiene medio como el proceso y lo cuenta, ¿no?, con el diario del lunes, pero comparativamente los militares en esa situación de exposición y en los requerimientos que les hacían los distintos abogados, hablaron muchísimo. Hay algo de, obviamente, no tener comprometida la libertad, ¿no?, que hizo que claramente las instancias de los juicios por la verdad, por los prontos, los que yo pude ver en video, porque yo era chica, no los presencié, claramente fueron instancias que también sirvieron mucho para hacer por lo pronto circular la palabra tanto de víctimas, pero sobre todo de militares que luego, más adelante, ya cuando sabemos que se reabren los juicios en los años 2000, ya no hablan más, ¿no? Uno podría tranquilamente poner comparativamente testimonios de un mismo militar en un caso y en otro, y hay una cerrazón de la palabra ya a partir de los años 2000, cuando se reabren los juicios y tienen consecuencias punitivas, que es bien clara, ¿no?, y es bien patente. ¿Por qué yo hacía todo este raconto, ¿no? Porque me parece importante como ir hacia los puntos en donde justamente aparece esto del cruce, ¿no?, entre la producción de conocimiento que sale o que surge de lo que es la usina judicial, ¿sí?, con todo este proceso de juicios y demás, y las instancias en donde el conocimiento sobre ese pasado se produce, por lo pronto, en las universidades, ¿no?, o en las carreras de historia y demás. En el caso de la IA, lo que fueron, digamos, en el contexto de la apertura de los juicios que se da a nivel nacional desde el 2013 en adelante, bueno, en Bahía la particularidad que encuentro allí es que, bueno, esos juicios avanzaron un poquito después. El primero que se hace es en el año 2011, ¿sí? Y, a ver, si uno piensa desde el 2011 hasta hoy, año 2022, ya se llevan haciendo, ya llevamos en la jurisdicción 8 juicios, ¿sí?, entre los que se hicieron para condenar a responsables de ejército, los que se hicieron para condenar a responsables de armada, por esto que yo les decía que es una jurisdicción que tuvo como esa superposición, por otros implicados de otras fuerzas y de las fuerzas de seguridad, digamos, y uno que es en el que tuve participación como testigo de concepto, de contexto, no sé cómo es la denominación, que fue el último que se hizo, que fue el juicio a los responsables por los crímenes de la AAA, que ahora voy a ir ahí. Pero bueno, entonces, en esos 10 años que van desde el 2011 hasta el 2022, ¿sí?, casi 8 juicios en donde obviamente los represores han tenido consecuencias punitivas y todo, ¿no? En ese marco, en los años 2000, es donde yo empiezo a rastrear como, bueno, digamos, como mi propia trayectoria haciendo trabajos de investigación sobre historia reciente y el cruce con las instancias de requerimiento desde la justicia a lo que una hace, ¿no? La primera instancia que yo puedo como reconocer es en el año 2009. Yo hice mi tesina de licenciatura, la defendí en el año 2008, y fue una tesina en donde trabajé justamente, que Silvia hablaba de las empresas responsables, ¿no?, respecto a los secuestros y los asesinatos de trabajadores. Yo trabajé en mi tesina sobre el caso de una empresa periodística, sobre un diario, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, reconstruyendo un poco lo que fueron efectivamente esos años de profunda movilización y organización obrera entre el 73 y el 76, vividos por una empresa centenaria como años tremendos de muchísima conflictividad laboral, tremendo, digamos, en la visión patronal, obviamente, que tuvo todo ese proceso la consecuencia de el señalamiento por parte de la empresa
a 2 de los trabajadores que además eran dirigentes gremiales, fueron muy activos en esos procesos de organización, que finalmente los señala la empresa, y la empresa otorga, le da información y datos, ¿no?, sobre estos 2 trabajadores, Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, a las fuerzas militares, y al poco tiempo de comenzar el proceso dictatorial, al poco tiempo de que comienza la dictadura, en finales de junio, principios de julio del 76, a ellos 2 los secuestran y los asesinan, y sus cuerpos fueron encontrados ahí a los poquitos días en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca. Yo hice mi tesina de licenciatura sobre estos casos, reconstruyendo las situaciones de conflictividad y organización previa, y también las situaciones de represión a estos 2 obreros gráficos, ¿no? Les decía entonces esa primera instancia como de solicitud del trabajo, porque les había dicho, para ubicarnos, ¿no?, el primer juicio fue en el 2011. En estos años la Unidad Fiscal de Derechos Humanos estaba trabajando, ¿no?, con todo el material previo de los años 80, lo que tenían por juicio por la verdad, y comenzaba también toda una instancia de empezar a buscar testimonios, a buscar documentación para esa reapertura de los juicios que estaban como trabajando en eso, ¿no?, esos equipos. Y ahí en el 2009 es que el fiscal en ese momento le pide la tesis a la universidad por justamente este caso. Y ahí es algo que sucede, que un poco yo lo pensaba en términos de cómo se da esto que decía al principio, ¿no?, esa transformación o esos puntos como de cooperación de un campo con el otro, porque yo pensaba, bueno, en ese momento algo que surge de la historia reciente, ¿no?, del campo de producción de conocimientos en términos históricos, va a un espacio judicial y tiene algo, porque además yo me acuerdo que después de cuando la universidad le da la tesina, empiezan a llamar a mucha gente de la que yo había entrevistado también para tomar declaraciones sobre esos casos, ¿no? Entonces es como que la producción de conocimiento entra en esa instancia judicial. Pero a la vez, lo interesante es que yo ya, en mi proceso de investigación, yo ya previamente a eso había incorporado como documentación material que primero surge de la justicia. ¿Por qué de la justicia? Sí, a ver, del ámbito judicial dictatorial, porque yo me acuerdo que para hacer los últimos capítulos de la tesina, reconstruir, ¿no?, todo ese proceso de denuncia y el proceso de secuestro de los 2 trabajadores y demás, me valí muchísimo de las 2 causas que se abren en la justicia dictatorial, ¿sí?, en el año 76, no obstante todo lo que sucedía en términos represivos y demás, se abren 2 causas, ¿no?, porque hay 2 cuerpos de 2 personas que aparecen asesinadas. Obviamente fueron causas que se cajonearon absolutamente, el juez no pidió ningún tipo de medida de prueba ni nada, pero hay como una pantomima, ¿no?, de que las denuncias de las viudas aparecen, ¿no?, en el registro, hay como toda una parte como de lo policial y de los escasos peritajes que se hicieron que están en esas causas. Entonces, ese material que yo cuando estaba haciendo todo el proceso de entrevistas, tuve una que fue como esas entrevistas que son casi como de epifanía, ¿no? Una entrevista con uno de los compañeros de Enrique y de Miguel Ángel, que él me cuenta toda su historia, la historia de organización y de militancia, y también me dice, esto te va a servir, nena, y me da las 2 causas porque él había sido querellante en un momento. Son esas personas que han funcionado como emprendedores de memoria, se le dice hoy en día, pero como esas personas que han asumido el compromiso y la responsabilidad de, bueno, de que esa memoria, de que esos hechos y de que en este caso los casos de sus 2 compañeros no se silencien, porque también piensan esto, o sea, ese caso se había silenciado absolutamente en la ciudad. O sea, no quiero detenerme en esto, pero